Hay lugares en la Tierra donde el silencio no existe, porque el viento nunca deja de aullar. Lugares donde el aire que respiras puede matarte en segundos, donde la tierra hierve bajo tus pies o se congela, tanto que tu aliento se convierte en cristales antes de tocar el suelo. Y lo más perturbador de todo es que algunos de estos lugares están habitados, personas que eligieron o fueron forzadas por la vida a llamar hogar a lo que el resto de nosotros consideraríamos el infierno en la Tierra. Cuando pensamos en nuestro planeta, solemos imaginar playas paradisíacas, bosques frondosos, ciudades vibrantes. Pero existe otra cara de este mundo, una cara hostil, implacable, que no fue diseñada para nosotros. Y sin embargo, la vida persiste. La humanidad se aferra a existir incluso en los rincones más extremos de este planeta, desafiando toda lógica. Hoy vamos a recorrer 10 de los lugares más inhóspitos que existen. No son escenarios de ciencia ficción. Son reales. Están ahí afuera. Y después de escuchar esto, quizá nunca vuelvas a quejarte del clima de tu ciudad. Comencemos con un nombre que ya suena ominoso en el Valle de la Muerte, en California. Pero este lugar no ganó su nombre por accidente turístico o exageración publicitaria. Lo ganó porque literalmente se ha cobrado vidas. En julio de 1913 se registró allí la temperatura más alta jamás documentada, de forma confiable, en la superficie terrestre en 56.7 grados Celsius. Piénsalo por un momento. 56 grados. Tu cuerpo mantiene una temperatura interna de unos 37 grados. Cuando el exterior está a casi 20 grados, por encima de eso, tu organismo entra en una batalla desesperada por enfriarse. Sudas, pero el sudor se evapora tan rápido que no cumple su función. Tu corazón se acelera, tus órganos comienzan a fallar. En cuestión de horas, puedes morir. Pero el calor extremo es solo una parte de la historia. El Valle de la Muerte es también uno de los lugares más secos del planeta. Hay años en que no cae una sola gota de lluvia. El suelo está cubierto de sal, los restos de antiguos lagos que se evaporaron hace milenios. Caminar allí es caminar sobre la memoria del agua, y sin embargo, no está completamente deshabitado. Existe una pequeña comunidad en Furnace Creek, un oasis artificial mantenido a base de pozos profundos y aire acondicionado constante. La gente que vive allí describe un estilo de vida donde salir de casa en verano puede ser mortal, donde los neumáticos de los autos se derriten en el asfalto, donde los pájaros caen del cielo, literalmente cocinados en pleno vuelo. ¿Por qué alguien elegiría vivir así? Algunos dicen que es por la belleza surrealista del paisaje. Otros, porque han encontrado en ese extremo una libertad que no existe en ningún otro lugar. Pero hay algo más profundo, algo que se repite en todos estos lugares inhóspitos: la necesidad humana de demostrar que podemos sobrevivir donde no deberíamos poder hacerlo. Ahora bien, si crees que el calor extremo es lo peor que la Tierra puede ofrecer, espera a conocer el siguiente lugar. Viajemos ahora al extremo opuesto del termómetro. Al corazón de Siberia, en Rusia, existe un pueblo llamado Oymyakon. Aquí se registró la temperatura más baja jamás documentada en un asentamiento humano permanente, menos 67.7 grados Celsius. Permíteme ponerte en contexto. A menos 40 grados, tu piel expuesta puede sufrir congelación en menos de 5 minutos. A menos 50, tu aliento se congela en el aire y cae como nieve cristalina. A menos 66. Bueno, a esa temperatura, los metales se vuelven quebradizos, como el vidrio. Las baterías dejan de funcionar. Los motores de combustión se niegan a arrancar, incluso con ayuda externa. Y sin embargo, unas 500 personas viven allí permanentemente. ¿Cómo es posible? La respuesta es adaptación extrema. Las casas están construidas sobre pilotes elevados
porque el suelo permanece congelado todo el año. Y si construyes directamente sobre él, el calor de tu hogar derrite el permafrost y tu casa se hunde lentamente. Los vehículos nunca se apagan durante el invierno, porque si lo haces, no volverán a arrancar sin un soplete. La gente deja correr el agua de los grifos constantemente para evitar que las tuberías se congelen y exploten. Pero lo más fascinante es cómo el frío extremo transforma la vida cotidiana. No puedes usar anteojos de metal porque se pegan a tu piel. No puedes sacarte el guante para usar el teléfono porque tus dedos se congelan en segundos. Los niños solo dejan de ir a la escuela cuando la temperatura baja de -52 grados. Antes de eso, se considera tolerable. Y aquí viene algo que pocos saben. Anoimiakon no siempre fue habitado por elección. Durante la era soviética, fue utilizado como lugar de exilio. Un castigo. Enviar a alguien allí era condenarlo a una vida en el límite de la supervivencia humana. Pero con el tiempo, las generaciones que nacieron allí desarrollaron un orgullo extraño por su resistencia. Ya no huyen en sí, quedan. Porque en ese frío brutal encontraron identidad. Ahora, imagina por un momento que el problema no fuera solo la temperatura, sino el aire mismo que respiras en el norte de Etiopía. Dentro de la depresión de Danakil, existe un sitio llamado Dalo. Y no es solo caliente, es el lugar habitado con la temperatura promedio anual más alta del mundo, a 34 grados Celsius. Pero el calor es apenas el comienzo de la pesadilla. Dalo es un paisaje alienígena literalmente. Si buscas imágenes, parecerá que estás viendo Marte o algún planeta tóxico de ciencia ficción. Hay piscinas de ácido sulfúrico de colores imposibles: amarillo neón, verde esmeralda, naranja intenso. Hay géiseres que expulsan gases venenosos. Hay formaciones de sal que crecen como hongos de cristal. Y la tierra está tan caliente que puedes cocinar un huevo solo apoyándolo en el suelo. Pero lo verdaderamente inquietante es que Dalal está a 125 metros por debajo del nivel del mar, lo que lo convierte en uno de los puntos más bajos de la Tierra. El aire está saturado de gases tóxicos en azufre, cloro, ácido clorhídrico. Respirar allí, sin protección, puede dañar tus pulmones de forma permanente. ¿Y sabes qué? Hubo gente que vivió allí durante décadas. Trabajadores extraían sal en condiciones infernales. Algunos todavía lo hacen, aunque ya no hay asentamientos permanentes. Caminan kilómetros bajo el sol abrasador, cargando bloques de sal en camellos, porque esa sal se vende bien en los mercados. Su esperanza de vida es drásticamente menor que la del resto de Etiopía, pero lo hacen porque a veces la supervivencia no se trata de comodidad, sino de necesidad absoluta. Existe un estudio científico reciente que analizó las piscinas de Dalo buscando vida microbiana. El resultado, ni siquiera bacterias extremófilas, esas que sobreviven en volcanes submarinos, pueden existir allí. Es uno de los pocos lugares en la Tierra donde la vida, tal como la conocemos, simplemente no puede existir. Y sin embargo, los humanos insistimos en caminar por allí. Valentía, desesperación, o algo más profundo que ni siquiera nosotros entendemos. Pero si crees que el calor y los gases tóxicos son lo peor, espera a conocer un lugar donde la presión atmosférica misma quiere aplastarte. El Mar Muerto no es técnicamente un lugar inhóspito en el sentido tradicional, pero su orilla sí lo es. Y por razones que pocos conocen. El Mar Muerto está a 430 metros por debajo del nivel del mar, lo que lo convierte en el punto más bajo de la superficie terrestre. ¿Y sabes qué pasa cuando desciendes tanto? La presión atmosférica aumenta. No es algo que notes inmediatamente, pero tu cuerpo lo siente. Hay un 5% más de oxígeno en cada respiración que tomas allí, comparado con el nivel del mar. Suena bien, ¿verdad? El problema es que también significa que el aire es más denso, más pesado. La radiación ultravioleta se filtra de manera diferente. El calor se comporta de forma extraña.
Y el agua del mar está tan saturada de sal, casi 10 veces más, que el océano normal, que si bebes un trago, tu cuerpo entra en shock. Tus riñones no pueden procesarla. Te deshidratas de forma casi instantánea. Nadar allí es una experiencia surrealista porque flotas sin esfuerzo, como si la gravedad funcionara diferente. Pero si te volteas accidentalmente, el agua te quema los ojos con una intensidad química. Y si tragas un poco, empiezas a vomitar, de forma incontrolable. Cada año, turistas mueren allí, por no respetar esas reglas simples. Pero lo más fascinante es que la región alrededor del Mar Muerto fue habitada durante milenios. Los rollos del Mar Muerto, algunos de los textos religiosos más antiguos del mundo, fueron escondidos en cuevas cercanas. ¿Por qué eligieron ese lugar tan extremo? Quizá porque sabían que pocos se atreverían a buscar allí. Quizá porque, en ese ambiente hostil, encontraron protección. Ahora piensa en esto. ¿Qué pasa cuando no es el calor, ni el frío, ni la presión, sino la altitud misma, la que te mata? En los Andes peruanos, existe una ciudad llamada La Rinconada. No es un puesto de avanzada científico, ni una base militar. Es una ciudad minera, donde viven más de 50.000 personas. Y es, literalmente, el asentamiento humano permanente más alto del planeta. ¿Qué significa vivir a esa altura? Significa que cada respiración contiene solo el 50% del oxígeno que respirarías al nivel del mar. Tu cuerpo entra en un estado constante de hipoxia leve. Tu corazón late más rápido, tu sangre se espesa. Puedes desarrollar edema pulmonar o cerebral si no estás acostumbrado. Y si lo estás, tu cuerpo cambia. Los habitantes de La Rinconada tienen mayor capacidad pulmonar, más glóbulos rojos, corazones más grandes. Han evolucionado en tiempo real. Pero no viven allí por gusto. Viven allí por el oro. Bajo esas montañas heladas hay vetas de oro. Y miles de mineros trabajan en condiciones que desafían toda lógica de seguridad laboral. Muchos trabajan bajo un sistema llamado cachorreo. Trabajan 30 días sin pago. Y el día 31 pueden llevarse todo el mineral que puedan cargar. Es una lotería. Algunos salen con oro que vale miles de dólares. Otros con nada. Y las condiciones de vida son brutales. No hay sistema de alcantarillado. La basura se acumula en las calles. El agua está contaminada con mercurio, usado para extraer el oro. Las temperaturas nocturnas caen por debajo de cero. Y sin embargo, la ciudad sigue creciendo, porque para muchos, ese infierno congelado es su única oportunidad de escapar de la pobreza. Hay algo profundamente humano en eso, ¿no crees? La capacidad de soportar lo insoportable. Si al final hay una promesa, aunque sea lejana, de algo mejor. Pero ahora pasemos a un lugar donde el problema no es la falta de oxígeno, sino la falta total de vida vegetal. En el norte de Chile se extiende el desierto de Atacama, el lugar más seco del planeta. Hay zonas donde nunca, jamás, en la historia documentada, ha llovido. Ni una gota. Ni siquiera los satélites meteorológicos han registrado precipitaciones en ciertas áreas. ¿Cómo es posible? Atacama está atrapado entre dos sistemas climáticos que lo condenan a la sequía eterna. Por un lado, la corriente fría de Humboldt en el Pacífico enfría el aire y evita que se forme humedad. Por el otro, los Andes bloquean cualquier lluvia que pudiera venir del este. El resultado es un desierto donde algunas estaciones meteorológicas han registrado 0 milímetros de lluvia durante más de 400 años consecutivos. Caminar allí es como caminar en Marte. De hecho, la NASA usa Atacama para probar sus rovers, porque el suelo es químicamente similar al marciano. No hay vegetación, no hay insectos, no hay pájaros, solo roca, sal y silencio. Y sin embargo, hay pueblos, pequeños asentamientos mineros, donde la gente vive de la extracción de cobre y litio. El agua se transporta en camiones cisterna desde cientos de kilómetros de distancia. Cada gota es un lujo en las casas
no tienen jardines. Los niños crecen sin haber visto nunca un árbol cerca de su hogar. Pero hay algo extraño que sucede en Atacama cada cierto tiempo. Cada 5, 10 o incluso 15 años, si las condiciones climáticas se alinean de forma perfecta, llueve. Y cuando llueve, algo milagroso ocurre en el desierto, florece. Millones de semillas que estuvieron dormidas bajo la tierra durante décadas despiertan de golpe. En cuestión de días, el paisaje más árido del mundo se convierte en un manto de flores de colores imposibles. Es un recordatorio de que la vida siempre está esperando, incluso en los lugares más muertos. La esperanza persiste, oculta, lista para brotar cuando llegue su momento. Pero ¿qué pasa cuando el problema no es la falta de agua, sino un exceso mortal de ella? En el noreste de India, en el estado de Meghalaya, existe un pueblo llamado Mawsyn Ram, y aquí el problema es el contrario: llueve demasiado. Es el lugar más lluvioso del planeta. Cada año caen más de 11.000 milímetros de lluvia. Para ponerlo en perspectiva, en una ciudad promedio, caen unos 1.000 milímetros al año. Imagina vivir en un lugar donde llueve casi todos los días, donde el cielo está perpetuamente gris, donde el sonido del agua golpeando el techo nunca se detiene, donde la ropa nunca se seca completamente, donde el moho crece en las paredes, en los muebles, en tu ropa. Los habitantes de Mawsyn Ram han desarrollado adaptaciones fascinantes. Usan unos paraguas gigantes, hechos de bambú y hojas que cubren todo el cuerpo, como caparazones de tortuga. Construyen casas con techos inclinados extremos para que el agua caiga sin acumularse, y han aprendido a vivir con la humedad constante en sus pulmones, algo que provoca problemas respiratorios crónicos en muchos. Pero lo más inquietante es el impacto psicológico. Estudios han mostrado que la falta de luz solar prolongada, combinada con la lluvia constante, aumenta los índices de depresión. Y sin embargo, la gente permanece. Las familias llevan generaciones allí. Han construido una cultura alrededor de la lluvia, rituales, canciones, formas de encontrar belleza en lo que el resto de nosotros consideraría una tortura. ¿Y sabes qué es irónico? A pesar de tanta lluvia, durante la temporada seca, que dura apenas unos meses, sufren de escasez de agua, porque toda esa lluvia cae tan rápido que se escurre por las montañas sin que puedan almacenarla. Viven rodeados de agua pero sedientos. Es una paradoja que parece resumir la condición humana en abundancia y carencia, existiendo al mismo tiempo. Ahora hablemos de un lugar donde el aire mismo puede matarte. En la frontera entre Ruanda y la República Democrática del Congo, existe un lago aparentemente tranquilo llamado Kivu. Es hermoso, profundo, rodeado de montañas verdes, pero bajo su superficie acecha uno de los peligros naturales más aterradores del planeta. El fondo del lago Kivu está saturado de gases disueltos en dióxido de carbono y metano, en cantidades masivas. Más de 300 kilómetros cúbicos de estos gases están atrapados bajo presión en las profundidades. Y aquí está el problema. En sí, algo perturbará ese equilibrio. Una erupción volcánica cercana, un terremoto, o incluso un deslizamiento de tierra lo suficientemente grande. Esos gases podrían liberarse de golpe. ¿Qué pasaría entonces? El dióxido de carbono, más denso que el aire, fluiría como un río invisible por los valles circundantes, asfixiando silenciosamente a todo ser vivo en su camino. Sin olor, ampara, sin advertencia. Solo un sueño del que no despiertas. Se llama erupción límnica, y ya ha ocurrido. Antes, en 1986, en el lago Nyos, en Camerún, una erupción similar mató a 1.700 personas en una sola noche. Las víctimas simplemente se desplomaron donde estaban. El gas desplazó todo el oxígeno en un radio de 25 kilómetros. Kivu es mucho más grande. Más de 2 millones de personas viven en sus orillas. Y todos saben del peligro, pero no tienen a dónde ir, así que viven con esa amenaza invisible,
pescando en aguas que podrían convertirse en su tumba en cualquier momento. Recientemente, se han instalado sistemas de desgasificación para extraer el metano de forma controlada y usarlo como energía. Pero es una solución parcial. El lago sigue siendo, esencialmente, una bomba de tiempo geológica. Y aún así, la vida continúa. Los niños juegan en la orilla. Los mercados funcionan. Las familias se construyen. Porque a veces, cuando el peligro es tan grande que no puedes escapar, la única opción es aprender a vivir con él. Pero hay un último lugar que quiero mostrarte. Uno donde el enemigo no es el calor, ni el frío, ni el agua, ni el aire. Es la radiación misma. El 26 de abril de 1986, el reactor número 4 de la central nuclear de Chernobyl explotó, liberando radiación equivalente a 400 bombas de Hiroshima. El área circundante fue evacuada. Pueblos enteros abandonados. Y se creó una zona de exclusión de 2.600 kilómetros cuadrados, donde, oficialmente, nadie debería vivir. Pero aquí está lo fascinante. Algunas personas regresaron y nunca se fueron. Se les llama los Samesli, que en ucraniano significa los que se autoasientan. Son, en su mayoría, ancianos que decidieron volver a sus hogares contaminados porque, en sus palabras, preferían morir de radiación en su tierra que de tristeza en otro lugar. Y lo han hecho. Han vivido décadas en casas donde los medidores Geiger se vuelven locos. Cultivan vegetales en suelos envenenados. Beben agua de pozos contaminados. Y aquí está lo más inquietante. Muchos de ellos siguen vivos. Algunos incluso parecen saludables. ¿Cómo es posible? Los científicos tienen teorías, pero no respuestas definitivas. Algunos sugieren que la radiación crónica de baja intensidad tiene efectos diferentes a la exposición aguda. Otros apuntan a factores genéticos o al efecto protector de una dieta rica en antioxidantes naturales. Pero nadie lo sabe con certeza. Lo que sí sabemos es que la vida salvaje ha regresado a Chernobyl con fuerza. Sin humanos, la naturaleza reclamó el territorio. Hay manadas de lobos, poblaciones de alces, osos, linces. Los árboles crecen dentro de las casas abandonadas. La radiación sigue ahí, invisible, pero la naturaleza parece no importarle tanto como a nosotros. Y eso plantea una pregunta inquietante. ¿Qué es más peligroso para la vida? ¿La radiación nuclear o la presencia humana? Los Samesli viven con una paz extraña. Han hecho las paces con su mortalidad. Saben que cada día puede ser el último, pero ese conocimiento, en lugar de aterrorizarlos, los ha liberado. Viven en el presente de una forma que el resto de nosotros, rodeados de seguridad ilusoria, nunca experimentaremos. Y finalmente, llegamos al lugar más inhóspito de todos. No es un pueblo, ni una ciudad. Es un continente entero diseñado para matar humanos, la Antártida. Aquí se registró la temperatura más baja, jamás medida en la Tierra, a menos 89.2 grados Celsius. En la estación Vostok, a esa temperatura, el acero se quiebra como porcelana. El aire es tan seco que técnicamente es un desierto, el más grande del mundo. El viento puede alcanzar velocidades de 300 kilómetros por hora. Y durante el invierno antártico, el sol no sale durante meses. No hay árboles, no hay arbustos, no hay insectos terrestres. Solo hielo, roca y oscuridad. Y sin embargo, hay gente viviendo allí. No permanentemente, en el sentido tradicional, pero hay científicos que pasan el invierno antártico, aislados, en bases de investigación, sin posibilidad de evacuación, durante 6 meses. Si algo sale mal, una enfermedad grave, un accidente, un incendio, no hay rescate posible. Los testimonios de quienes han pasado el invierno antártico son escalofriantes. Hablan de la locura T3, un estado psicológico causado por la deficiencia de vitamina D, el aislamiento extremo y la oscuridad perpetua. Algunos desarrollan insomnio crónico, otros
depresión profunda. Hay casos documentados de personas que comenzaron a tener alucinaciones, a ver cosas que no existían, a escuchar voces en el viento. Y el frío no solo mata tu cuerpo, mata tu mente. Te hace pensar lento, te hace olvidar, te hace cuestionar si vale la pena seguir adelante. Pero hay algo más allá del frío y la oscuridad. La Antártida es el único lugar en la Tierra donde ningún país tiene soberanía oficial. Es un territorio internacional dedicado a la ciencia y la paz. Es un espacio donde las rivalidades humanas, al menos en teoría, se dejan de lado. Y quizá ese sea el mensaje más importante de todos estos lugares inhóspitos. No solo prueban nuestra resistencia física, prueban quiénes somos realmente cuando todo lo superficial se despoja. Acabamos de recorrer 10 de los lugares más extremos que existen en nuestro planeta. Lugares donde el calor derrite el asfalto, donde el frío convierte tu aliento en nieve, donde el aire te envenena, donde la lluvia nunca cesa o nunca llega, donde la radiación invisible te persigue, donde la altitud te roba el oxígeno, donde el agua esconde gases mortales, donde la presión atmosférica juega con tu cuerpo. Y en cada uno de esos lugares encontramos lo mismo en humanidad. Personas que se niegan a rendirse, que encuentran formas de sobrevivir donde la naturaleza dice que no deberían, que construyen comunidades, familias, vidas completas, en condiciones que desafían toda lógica. ¿Por qué lo hacen? Algunos no tienen opción. Nacieron allí, o la pobreza los llevó, pero otros eligen permanecer. Y creo que esa elección dice algo profundo sobre nosotros como especie. Quizás sea porque en esos extremos encontramos claridad cuando cada día es una lucha por sobrevivir. Las preocupaciones superficiales desaparecen. No importa tu cuenta de banco, tu estatus social, tu apariencia. Importa si puedes conseguir agua, si tu fuego sigue encendido, si verás el amanecer de mañana. Hay una honestidad brutal en esa existencia. Y tal vez, solo tal vez, una libertad que nosotros, en nuestras vidas cómodas, nunca experimentaremos. Así que la próxima vez que te quejes porque hace demasiado calor o demasiado frío, recuerdan, hay gente viviendo en menos 67 grados. Hay niños yendo a la escuela en ciudades a 5.000 metros de altura. Hay personas cultivando flores en desiertos donde nunca llueve. Y todos ellos, de alguna forma extraña, han encontrado una razón para seguir adelante. Quizá el verdadero misterio no sea cómo sobreviven en esos lugares. Quizá sea porque nosotros, con todas nuestras comodidades, nos sentimos tan vacíos a veces. Piensa en eso esta noche, porque al final, lo inhóspito no siempre está afuera. A veces está dentro. Y aprender a sobrevivir en tu propio interior puede ser el desafío más grande de todos.